Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos relata dos grandes milagros de Jesús. La curación de esta mujer que padecía desde hace muchos años y luego también la resurrección de la hija de Jairo. Nuevamente, esta mujer que, dice el Evangelio, había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado y estaba cada vez peor, encontramos como una imagen, un símbolo del hombre que busca ansiosamente la paz, la salud espiritual y que tantas veces se equivoca el camino porque busca donde no va a encontrar, porque solo Dios, solo Jesucristo puede dar plenitud al corazón humano. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos buscado en sitios equivocados o hemos recurrido a personas que nos prometían la paz, la armonía, la salvación y nos dejaron vacíos? Solo Jesús, solo Cristo resucitado puede salvarnos. Y esta mujer se acercó a Jesús y tocó su manto. Y dice el Evangelio que Jesús sintió una fuerza que salía de él. Pues bien, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los sacramentos son esas fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo y que transforman al hombre. Lo salvan, le devuelven su dignidad, lo hacen ponerse de pie, interrumpen esa muerte que trae el pecado en nuestra vida. Hoy nosotros queremos seguir entonces meditando en los 7 sacramentos de la Iglesia y vamos a detenernos hoy en el segundo sacramento, que es el de la confirmación. Y aquí aparecen varias cuestiones, porque yo digo que es el segundo sacramento, pero en realidad nosotros hemos recibido otro sacramento antes de la confirmación, que es la confesión, al menos. Y probablemente todos ustedes, o por lo menos yo, antes de la confirmación recibimos la comunión. ¿Por qué el Catecismo nos dice que es el segundo sacramento? Porque desde la antigüedad la confirmación siempre estuvo estrechamente ligada al bautismo. Incluso cuando se bautizaba, y hoy cuando se bautiza un adulto, el orden de los sacramentos es bautismo, confirmación y Eucaristía. Y así fue durante muchos siglos en la Iglesia. Pero en un momento comenzó a priorizarse un aspecto del sacramento de la confirmación, que era la dimensión de la madurez, por la cual entonces la persona, para poder confirmarse, debía ya haber crecido más, haber pensado tomar decisiones por sí misma. Y por eso entonces se la pospuso hacia la adolescencia, o al inicio de la adolescencia. Y así es hoy en muchos lugares. Pero nuestra diócesis, Monseñor Carli, en un determinado momento, tomó la decisión de recuperar el orden tradicional: bautismo, confirmación y Eucaristía. ¿Por qué? Porque así se subrayan mejor dos cosas: que la confirmación, junto con el bautismo, es ante todo gracia, el don gratuito de Dios, don que la persona recibe conscientemente, pero que es siempre un regalo. Y eso se subraya más cuando la confirmación la reciben los niños más pequeños, como es hoy, a los 8 años o a los 9 años. Pero sobre todo lo que Monseñor Carli y después de él varios obispos en la Argentina y luego también en otros lugares del mundo querían subrayar era la centralidad de la Eucaristía.
el bautismo y la confirmación nos preparan para poder celebrar el sagrado banquete donde realmente terminamos de ser cristianos. Nosotros a veces decimos, por el bautismo ya somos cristianos, pero en realidad habría que decir que terminamos de ser cristianos cuando hicimos la iniciación cristiana completa: bautismo, confirmación y Eucaristía. Por otra parte, y esto creo que podrán coincidir o no, pero no deja de ser una observación valiosa, no siempre un preadolescente o un adolescente recibe el sacramento con plena conciencia. Es más, yo soy testigo de que muchas veces los niños de 8 y 9 años, con su inocencia, y sobre todo si han sido bien preparados por sus catequistas y sus familias, reciben la confirmación con una apertura a la acción de Dios envidiable. Por lo tanto, la madurez que es necesaria para la confirmación significa justamente crecimiento, no es tanto o primordialmente madurez psicológica como madurez espiritual, que es apertura a Dios. Decirle a Dios: te doy mi corazón, entra, hacé tu obra en él. Y eso perfectamente lo puede hacer también un niño a los 7, 8, 9 años, si ha sido bien preparado así por su familia y por sus catequistas. Entonces, en la confirmación se completa y se perfecciona el bautismo. Y tanto un chico a los 8 años como en otros lugares el adolescente tienen la oportunidad de ratificar por sí mismos lo que sus padres eligieron para ellos cuando los bautizaron de bebés. Por eso siempre en la celebración de la confirmación, ¿qué se hace? La renovación de las promesas bautismales. Y algo muy importante también es que en este sacramento se le da un gran protagonismo a la persona del Espíritu Santo. De alguna manera, en los 3 sacramentos de la iniciación cristiana vamos conociendo y relacionándonos más de manera personal con cada persona de la Trinidad. Ayer decíamos que en el bautismo podemos subrayar ante todo la filiación divina. Somos hijos de Dios Padre. En la confirmación, el gran protagonista es Dios Espíritu Santo. Y en la Eucaristía, por supuesto, el gran protagonista, aquel con quien nos unimos, nos fundimos en ese abrazo de amor que es la comunión, es Jesucristo, el Hijo Eterno hecho hombre. Además de llamarse confirmación, este sacramento también es denominado en algunos lugares crismación. ¿Por qué tiene este nombre? Por el crisma, que es el aceite perfumado, consagrado también por el obispo en la misa que recibe ese nombre, misa crismal, que simboliza la unción del Espíritu Santo que se realiza en el corazón. Es cierto que el crisma se usa también en el bautismo y se usa también en la ordenación de los sacerdotes. Aquí, sobre todo, nos acordamos de la unción de Cristo. Nosotros, de hecho, nos llamamos cristianos, que significa ungidos. Y la palabra Cristo significa eso, aquel que ha recibido la unción. Esto estaba prometido en el Antiguo Testamento. Se decía que el Mesías iba a tener la plenitud del Espíritu Santo. Y Jesús, cuando volvió a Nazaret, después de haber comenzado su ministerio, nos cuenta el Evangelio de Lucas que subió a leer la lectura y le tocó un pasaje de Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado con la unción. Después Jesús cerró el libro y dijo: este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy. Él era el ungido prometido al pueblo de Israel.
Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, vivía animado e impulsado por ese Espíritu. Y luego Jesús, en la última cena también, prometió dar el Espíritu Santo a los apóstoles. Promesa que ya se cumple en la cruz, promesa que nuevamente, de modo más expresivo, se realiza en la tarde de la Pascua, cuando Jesús sopló sobre los apóstoles diciéndoles: reciban el Espíritu Santo. Pero nosotros siempre relacionamos la confirmación, sobre todo, con el acontecimiento de Pentecostés. ¿Por qué con Pentecostés? Porque ahí vemos el Espíritu Santo ya actuando de modo pleno. Sobre todo es el Espíritu Santo que capacita para el testimonio, para hablar en nombre de Dios. En la tarde de la Pascua ellos reciben el Espíritu Santo, pero todavía no salen a anunciar el Evangelio. En Pentecostés, las lenguas de fuego simbolizan esta nueva locuacidad, esta capacidad de manifestar a Cristo con las palabras y con las obras que recibirían los apóstoles y por eso también toda la Iglesia. ¿Quién puede administrar este sacramento? Como ustedes saben bien, el ministro originario es el obispo, como sucesor de los apóstoles. Algunas veces el obispo, sobre todo en las diócesis más grandes, no puede conferir la confirmación a todos los niños o jóvenes y por eso delega esta tarea a algunos sacerdotes en particular o a cualquier sacerdote en caso de necesidad. Pero en caso de peligro de muerte o cuando un adulto recibe la iniciación cristiana, cualquier sacerdote puede administrar la confirmación. ¿Quién puede recibir la confirmación? Cualquier bautizado que no haya sido confirmado todavía, la confirmación se recibe una sola vez en la vida, y que esté en gracia de Dios. Por eso decíamos que nosotros antes de la confirmación, seguramente todos, y si no lo hicimos porque nos fuimos ese día o nos escapamos, pero seguro que nos confesamos, ¿no? Porque para recibir el Espíritu Santo hicimos una preparación, poder estar en gracia, dejar todo pecado mortal o incluso venial, para que el Espíritu Santo no encuentre obstáculo en nuestro corazón. ¿Cuál es la gracia entonces propia de la confirmación? Decíamos que el Espíritu Santo lo recibimos ya en el bautismo, pero la confirmación viene a confiarnos una misión, a consagrarnos, a darnos fuerza para ser testigos de Jesucristo resucitado. Es el Espíritu que se recibe para el testimonio. El Catecismo dice que el confirmado tiene la tarea de ser apóstol como si fuera un oficio dentro de la Iglesia. Todo confirmado fue consagrado para ser apóstol, para anunciar a Jesús. Yo quería compartir, porque siempre me gusta mucho, me hace pensar, es como un examen de conciencia también, las preguntas y el diálogo que el obispo o que el sacerdote que confirma tiene con los niños o jóvenes que van a recibir el sacramento. Yo voy a ir haciendo las preguntas, no les voy a pedir que las respondan en voz alta, pero hoy pensemos a la luz de estas preguntas. ¿Yo estoy viviendo de acuerdo a la confirmación que recibí? ¿O quizás me he como olvidado? Quizás estoy como dormido, adormecido en el cumplimiento de esta misión. La pregunta es, ¿saben lo que van a recibir? Recibiremos el Espíritu Santo que Jesús nos prometió. ¿Y saben lo que va a hacer el Espíritu Santo en ustedes? ¿No? Y ahí los chicos responden, el Espíritu Santo nos alegrará, nos iluminará con la luz de la fe, nos encenderá con el fuego del amor y nos confirmará para dar testimonio de Jesús. 4 aspectos, ¿no? Alegría,
fe, amor y testimonio. Pero después el obispo va a especificar todavía más esos 4 aspectos y pregunta, cada uno responde. Dice el obispo: ¿están dispuestos a vivir y a morir alegremente en esta vocación cristiana? Vos que sos confirmado, ¿vivís alegre? ¿Das testimonio de alegría a las personas que te rodean? ¿O estás siempre rezongando, siempre quejándote? O en este clima así de disconformidad en el cual vivimos a veces por las cuestiones económicas. Yo me distingo por la alegría. Siempre, por supuesto, tenemos que pedirlo a esto porque estamos siempre en camino. Segundo aspecto: ¿estás dispuesto a creer con la luz del Espíritu Santo todo lo que Dios ha revelado y nos enseña por medio de la Iglesia? Yo creo realmente. Y creo todo lo que la Iglesia me enseña. O quizás sin darme cuenta me voy haciendo como una religión a mi medida. Y selecciono y tomo como hacen algunas personas, ¿no? Toman un poquito de acá, un poquito de allá y arman su propia religión. O también mi fe, ¿la vivo en todo momento o es en algunos momentos? ¿No? ¿Mi acto de fe es constante o intermitente? Tercero, ¿están dispuestos con el fuego del Espíritu Santo a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como ustedes mismos? El amor. Nos caracterizamos por el amor. Nos identifican los demás como personas que amamos, que estamos dispuestos a servir. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con el fuego del Espíritu Santo. Nosotros por nuestros propios medios no podemos, pero es el fuego del Espíritu Santo el que nos permite vivir el primer mandamiento y el que decide que es el del amor al prójimo. Por último, ¿estás dispuesto con la fuerza del Espíritu Santo a dar testimonio de Jesús en todas partes, aunque tengas que sufrir por eso desprecio y persecución? Dar testimonio en todas partes. En el trabajo, cuando te juntás a comer un asado, con la familia, con los amigos, cuando vas manejando en la calle, cuando estás haciendo las compras. ¿Y cómo das testimonio? Con el ejemplo, con la manera de actuar, pero también algunas veces con las palabras que el mismo Espíritu nos inspira. ¿Y te la bancás cuando viene el desprecio y la persecución? ¿O quizás porque no querés pasar por eso, tendés a ocultar tu fe, a esconderla, a mimetizarte con el ambiente en que vivís? Que no se enteren que soy católico, que no se enteren que yo voy a misa. No quiero que se rían, no quiero que me traten mal. Pero es que el Espíritu Santo es el que nos da fuerza para esto. Por eso cada mañana un bautizado, un confirmado, tiene que pedir la renovación del don del Espíritu Santo. ¿Qué le pedimos al Espíritu Santo? Alegría, fe, amor y fuerza para dar testimonio. Y así entonces tenemos la esperanza y la confianza de que Dios, obrando a nosotros, nos va a permitir realizar esta nueva evangelización que el Papa Francisco pide, que la Iglesia nos viene pidiendo hace ya muchos años. Nosotros solos no la vamos a poder hacer, pero en la medida en que los católicos
comenzando por supuesto también por los sacerdotes, nos dejemos tomar por el Espíritu Santo, esta evangelización, esta nueva evangelización va a ser posible. Le pedimos a la Virgen, apóstoles, allí en el cenáculo, en Pentecostés, que ella nos alcance hoy, ya que es la esposa fiel del Espíritu Santo, nos alcance esta disponibilidad del corazón para dejarnos transformar y para ser testigos de Jesús en todas partes. Ave María Purísima, sin pecado concebida.